serie de inquietudes respecto a técnicos y que son de interés para el país. Hemos venido trabajando en diferentes áreas. El primer encuentro fue un homenaje a los fundadores, que lo hicimos en el mes de abril. Los profesores fundadores que todavía nos acompañan estuvieron con nosotros en la universidad, y el mes pasado tuvimos una charla sobre los minerales asociados a la agrominería. Creo que se hizo una charla por parte del profesor Néstor Ricardo Rojas. Para hoy hemos programado la charla sobre beneficios minerales de uranio. Es una charla pues, que pretende, así como la anterior, que se ha planteado y que se ha fundamentado en las nuevas perspectivas que tiene el país, en las nuevas posibilidades, lo que es transición energética, todos los desarrollos de nuevos minerales que son de interés para nosotros, y pues el conocimiento a través de los temas académicos. Así que pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos el orden. Ahí. Yo no sé hasta cuándo me escucharon, porque creo que me inhabilitaron el micrófono. ¿Estás grabando ya, Xiomara, cierto? Sí, profe, ya está en la grabación. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, bueno, voy a compartir la presentación para no demorar mucho más la charla. Vamos a presentar entonces. Yo voy a presentar toda la pantalla y me vas diciendo si hay preguntas. Las preguntas están perfectamente disponibles, podemos hacerlas pues al final de la presentación. Si hay alguna intervención, por favor me ayudan a resolverla, porque como tengo la pantalla completamente atenta, abierta, entonces no me permite ver las interacciones. En ese sentido, les damos la bienvenida nuevamente a la conferencia y queremos entonces invitarles al final de que el profesor termine de compartirnos este tema, a abrir como una sesión de preguntas, y pueden levantar la mano si lo quieren hacer por el audio o lo pueden escribir por medio del chat y se lo haremos conocer al docente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación por parte del Instituto Mineral de Siemens, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por permitirnos compartir conocimiento y básicamente pensar en las nuevas posibilidades que tenemos para el trabajo en lo que es los nuevos minerales o minerales para la transición energética, o nuevas opciones, sobre todo generación de energía para nuestro país. Vamos a hacer la charla procesamiento de minerales de uranio. Yo soy Oscar Jaime Restrepo Baena, muchos nos conocemos, estamos acá. Soy profesor titular asociado al Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Estamos en el ciclo de conferencias de los 40 años del instituto. Bueno, esta es la agenda que quería compartir con ustedes: hablar un poco sobre las generalidades de uranio y hablar sobre los aspectos mineralógicos, algunas aplicaciones. Hay un micrófono por ahí prendido, si les agradecería si me lo pueden apagar, por favor. Creo que ese es mío, Oscar. Quería saludarte y agradecerte por la presentación. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Sí, me disculpas que apenas me pude venir a conectar. No, pero muchas gracias por la invitación y muy agradecido. Un abrazo. Muchas gracias, que decía que estamos en el marco de la celebración de los 40 años del instituto, y pues la idea es que de la universidad podamos generar un legado de conocimiento para pues, toda la comunidad. Muy contento por la presencia no solamente de estudiantes activos, sino también de una gran cantidad de egresados que veo por aquí en la lista de personas que nos están acompañando, y pues algunas personas externas asociadas a diferentes entidades. Aquí desde la universidad, con todo gusto. Aquí están las credenciales nuestras, pero al final las podemos mirar nuevamente. Pero aquí estamos. Bueno, les decía que estos son los temas entonces que vamos a tratar, un poco sobre las generalidades del uranio, las aplicaciones, y ya nos meteremos un poco en la parte de los minerales del uranio y los juegos productivos en términos de la mineralurgia y la metalurgia extractiva. Digamos que esos son los temas que miraremos, simplemente pues para dar un contexto general sobre este mineral de interés.
que es bastante importante a nivel mundial y que en Colombia pues tenemos que empezar a desarrollar y a descubrir. En términos de la producción mundial de uranio, es interesante pensar que este es un mineral bastante extendido en términos de presencia en la corteza terrestre, y hay una buena cantidad de países que lo producen. Y cuando estamos hablando de producir, estamos hablando de toneladas de U3O8, que es el óxido bajo el cual pues, se comercializa. Toneladas equivalentes de, básicamente son toneladas equivalentes de U3O8. Esta es la estructura con la que se trabaja. Como vemos, es un país, pues hay una serie de países productores de uranio que llaman la atención. El más importante de ellos es pues, Kazajistán, un país de la antigua Unión Soviética, que tiene un país bastante enriquecido en minerales. Canadá está por ahí también presente, Australia, Namibia. Este es un país muy especial, es un país, el año pasado tuve la oportunidad de estar por allí, y es un país que tiene una economía basada en la minería, pero al mismo tiempo un sorprendente desarrollo. Es un país muy moderno, o sea, es muy sorprendente porque uno lo tiene en otras referencias, pero es un país muy moderno, con una infraestructura muy adelantada y con una economía basada fundamentalmente en la producción de cobre, de oro, de uranio, plomo, zinc, diamantes, indudablemente, es el principal productor mundial de diamantes, caliza para producción de cemento, y pues en cada uno de estos ítems son casi que de los top 5 de los productores. Bueno, Uzbekistán, Nigeria, Rusia, China, Ucrania, ahora en dificultades, Estados Unidos. Como ven, no tenemos mucha presencia en nuestros países vecinos, solamente Brasil está por aquí, pero en años anteriores, porque actualmente no registra, registro de 2019, no registra producción, pero pues ahí hay una serie de, digamos, de manifestaciones interesantes en Brasil que valdría la pena considerar. La producción es creciente, es decir, es un mineral que cada vez está creciendo en cuanto a su producción, y esto es muy llamativo porque pues de alguna forma se busca una alternativa precisamente para la generación de energía. Y los precios relativamente estables, aunque hace una década tenían casi el doble de lo que tienen hoy. Hoy nos estamos moviendo al orden de 35, 38 dólares por libra de U3O8 equivalente. Digamos que es más o menos estable en cuanto a los precios que se tienen. El mineral, el uranio propiamente dicho, es un elemento de la naturaleza al cual cada vez le hemos ido descubriendo más aplicaciones. Pues indudablemente que tiene un uso militar como producto para la fabricación de armas nucleares. Eso es una aplicación que se conoce, se ha desarrollado y pues en algún momento se utilizó, pero digamos que no es lo más importante porque desde el punto de vista de condiciones civiles es un elemento que se utiliza para la generación de energía, los combustibles, en los reactores nucleares. Este es un tema que queremos desarrollar en Colombia. Este semestre en la Universidad de Antioquia, perdón, el año pasado, el semestre pasado en la Universidad de Antioquia, se dictó un diplomado en cuanto a la energía nuclear y el uranio como fuente de energía nuclear. Ese diplomado se dictó este semestre, el anterior y este semestre, y simultáneamente nosotros aquí en la Universidad Nacional dictamos un curso sobre energía nuclear, también con expertos, a manera de cátedra, y tuvimos una muy buena participación. Ya tenemos por lo menos 140 estudiantes que se han ido formando en temas de energía nuclear. Entonces, el uranio como fuente de generación de electricidad es una alternativa pues, muy interesante. Y hay una serie de aplicaciones que cada vez se desarrollan más. Es el tema en medicina, en la industria alimentaria, en el sector industrial y, claro, en la industria espacial. Básicamente, medicina, industria alimentaria, sector industrial, hablo de radioisótopos. En general, en medicina es muy aplicado, sobre todo lo que es tecnologías de diagnóstico, todo lo que es diagnóstico de enfermedades, nuevos equipos que utilizan la radiación y los radioisótopos como una fuente, son muy importantes y dan cada vez más posibilidades de desarrollo de conocimiento. Y claro, en la industria alimenticia es muy importante los radioisótopos porque les permiten a uno mantener productos frescos, porque con la irradiación
Se hace el concepto bactericida, el concepto antiparasitario, el concepto de eliminación de plagas. Es un tema muy desarrollado y que además grandes empresas cada vez utilizan más. Bien, y pues claro, muy ligado también a la industria de la medicina y a la caracterización, sobre todo en la industria de materiales, en la industria metalúrgica, en la industria automotriz, porque los radioisótopos permiten desarrollo de industria muy adecuado. Bueno, en la aplicación espacial también se hace un tema de desarrollo muy interesante. Bueno, digamos que, ¿cuáles son los minerales de uranio? ¿Cierto? Básicamente, para uno conocer un poco más del uranio, entonces hay que ir a la condición de valencia, cuáles son los estados de valencia que presenta el uranio. El uranio tiene fundamentalmente dos estados de valencia, el uranio más 4 y el uranio más 6. El uranio más 4 le llamamos uranio tetravalente, el uranio más 6 uranio hexavalente, que básicamente entonces hablamos de uranio primario y uranio secundario por las asociaciones mineralógicas que presenta. Es interesante porque el uranio más 6, que es el uranio primario, el uranio hexavalente, es soluble. Entonces, desde el concepto mismo de proceso metalúrgico, podríamos aplicar o podemos aplicar las técnicas de lixiviación. Bien. Cuando hablamos de minerales de uranio, entonces la literatura hace referencia a tres tipos fundamentales: aquellos minerales que son propiamente de uranio, es decir, un óxido de uranio, un silicato de uranio, fundamentalmente un sulfuro de uranio, es decir, son productos directos del mineral más importante, pero también el uranio hace parte de otros minerales, entonces lo llamamos como minerales accesorios. Y finalmente hay una tercera categoría, que es lo que llamamos minerales complejos, que son hidróxidos, oxisulfatos, vanadatos, titanatos, que de alguna manera pues mezclan, ¿no? Entonces, quizás los más conocidos o el más directo es uraninita y la misma pesblenda, que son óxidos, la cofinita, que es un silicato, y la uranerita, que es un titanato. Digamos que esos son los minerales clave primarios, porque es el mineral principal, o sea, en los cuales son mena. Y tenemos mezclas de otros, sobre todo cuando tenemos uranio más 6, el uranio hexavalente, y forma una variedad interesante de estructuras mineralógicas que son clave, como los fosfatos, arseniatos, vanadatos, que de alguna manera son también frecuentes, son comunes y de los cuales también se hace la metalurgia. ¿Listo? Hay un tema muy interesante ahí y tiene que ver por la misma configuración atómica. Desde la perspectiva de ciencias materiales es muy interesante mirar este tema, y es que hay una sustitución iónica entre los óxidos de calcio en las estructuras que tienen uranio. Es decir, es posible encontrar sustitución iónica de iones de calcio por iones de uranio. Por razones de acomodamiento, tamaños de estructura cristalográfica, tipo de estructura cristalográfica y valencia, ¿cierto? Aunque el calcio es más 2, el calcio, 2 unidades de calcio son capaces de reemplazar un uranio tetravalente. Y entonces hay una serie de estructuras que son fosfatos, por ejemplo, los fosfatos de calcio, algunos titanatos que tienen calcio. Entonces hay reemplazamientos, hay presencias de uranio, y cuando uno quiere reemplazar o quisiera obtener uranio de esas estructuras que no son propiamente minerales de uranio, hay una competencia muy importante con la presencia del ion calcio. Estructuras de fluoruro de calcio, la fluorita. En algunas fluoritas se detecta la presencia de átomos de uranio. Y eso es una fuente que también es importante para obtener uranio. Uranio hay que buscarlo donde esté y a veces se presenta de esa manera. Entonces, como se presenta de esa manera, es posible recuperarlo. Lo que pasa es que ahí las lixiviaciones que hay que hacer son distintas. Tradicionalmente la lixiviación, ya lo veremos más adelante, las lixiviaciones son lixiviaciones ácidas, pero ahí no se podrían utilizar lixiviaciones ácidas porque el calcio se consumiría, el calcio se consume el agente lixiviante. Bueno, digamos que eso es un poco las generalidades de los minerales primarios. Entonces ya lo decíamos, la uraninita, que es digamos, la mena, es el mineral más importante, es el mineral que se presenta fundamentalmente en muchos de los depósitos.
y donde se ha tradicionalmente obtenido. Sin embargo, existen una serie de productos, como les decíamos, la betafita, la uranerita, que son los minerales primarios porque están fundamentados básicamente en uranio, pero hay un tema que llama mucho la atención y ya lo ven aquí, lo que les decía ahora. El calcio es un invitado, el calcio es de sus amigos que está presente y resulta que esos amigos a veces son beneficiosos, pero a veces son muy perjudiciales. En el caso de la metalurgia extractiva del uranio, el calcio no es uno de esos amigos que uno quisiera tener. Bueno, y aparece el cerio, porque es uno de los elementos de tierras raras que está acompañado ahí. Como ustedes podrán ver en la distribución de la tabla periódica, el uranio es uno de los metales que tiene electrones en el subnivel F de energía, que eso es lo mismo que le pasa al cerio, ¿cierto? Por eso es que es posible tener la configuración ahí. Y se acomodan con titanio, con hierro, los titanatos del titanio, pues también lo pueden ubicar en la tabla periódica, está cercano al hierro, entonces él es bastante afín. Es posible tener estructuras de titanatos de hierro muy comunes y hay un reemplazamiento uno a uno de las estructuras de titanio y hierro. El titanio con valencia +2 y el hierro con valencia +3. El hierro con valencia +2 no entra. Digamos que esa es un poco pues, la condición que se presenta ahí. Y me lo puedo encontrar en esa misma estructura como óxido o como un oxidróxido, que es un producto que también está presente. Bien, y dentro de los minerales secundarios, que el uranio está ahí, pero no es más importante, uno encuentra estructuras de óxido de uranio, mire, óxido de uranio con presencia de calcio, cobre, incluso potasio, en estructuras de silicato, fosfato y vanadato, hidratados la mayoría de ellos. Entonces son estructuras complejas, pero ahí están haciendo presencia, porque digamos que el átomo de uranio es muy móvil, es capaz de viajar de alguna manera rápidamente. Bueno, aquí, les decía en la anterior, aquí la uraninita la hemos presentado, pero tradicionalmente presenta, la estructura química es UO2, sin embargo, eso no es correcto, pues desde el punto de vista estructural, la uraninita es una mezcla de una estructura tetravalente y una estructura hexavalente de uranio. Entonces, es un óxido complejo, es una estructura que se simula a lo que llamamos una espinela. Una espinela, no es exactamente una espinela, pero tiene una estructura. La estructura de espinela es un metal con una valencia, otro metal con otra valencia, más el oxígeno. Entonces, esa misma estructura de espinela, que se puede formar incluso con la hematita, con la hematita y la augustita para formar magnetita, en el que usted forma el hierro +2 y el hierro +3 con oxígeno, Fe2, Fe, Fe +3, Fe +2, o 4, F3 o 4. Esa es una estructura de espinela donde hay reemplazamiento de un mismo metal con dos valencias distintas. Podrían ser metales diferentes igualmente. Aquí en el uranio es la uraninita, es una mezcla de los dos y eso es muy importante también a la hora de considerar la metalurgia extractiva. Cuando le vamos a hacer la estructura, la obtención del producto, hay que tener muy claro ese tipo de reemplazamientos y valencias, ¿cierto? El tetravalente y el hexavalente coexistiendo. Bueno, estructuras como la cofinita, la uranerita, davidita, betafita, carnotita. La carnotita también es bastante conocida. La carnotita es un vanadato, una mezcla de óxido de uranio con vanadio. Es un vanadato fundamentalmente porque esta es la estructura que predomina, del vanadio, y tiene presencia de metal. El metal aquí presente es potasio y está hidratado. Esta es una estructura, estas muestras que tenemos ahí son muestras de museo, pero llama mucho la atención. Yo el año pasado, como les decía, tuve la oportunidad de estar en una mina de uranio en Namibia y es muy llamativo y es que los minerales que uno se encuentra son muy vistosos. Es decir, lo que se explota, uno diría, estamos explotando una mina que parece un museo, porque los minerales son bastante interesantes. Aquí esta es la mina, esta fue una foto, es de esa mina en la que estuve el año pasado. Es fundamentalmente una mina de carnotita, lo que decíamos, como les decía, el vanadato con potasio. Y aquí hay una cosa que es muy importante, y es que tanto como la mena, o sea, el interés que uno tiene por la mena, está el interés por la ganga. Entonces, y eso es una característica muy importante. ¿Cuáles son los minerales acompañantes de los minerales de uranio para definir cuál es el proceso de obtención? O sea, cuál es la metalurgia extractiva que le vamos a hacer. Entonces, ahí hay una cosa clave, es un aspecto clave, y es siempre que uno encuentra en el desarrollo de minerales de uranio,
en el beneficio mineral de uranio. No solamente cuál es la mineralogía asociada al depósito, sino cuál es la ganga, cuál es el mineral acompañante para determinar qué tipo de procesamiento le van a hacer. Listo, hay un tipo de mineral. Este también es en Namibia, este es otra mina, esta sí es esta mina de superficie general. El tipo de roca, ¿cierto? La uraninita puede estar acompañada de varios tipos de rocas. Es bastante común la presencia de feldespatos, porque como les decía ahora, hay feldespatos cálcicos y feldespatos potásicos. Sobre todo los potásicos, el potasio es capaz de entrar ahí y reemplazar y entrar a meterse en la estructura cristalográfica de una manera fácil. Es decir, hay movilidad de los iones que permiten que el material se mueva bien. ¿Listo? Bueno, y desde el punto de vista químico es importante, pero también desde el punto de vista físico, como pues lo veremos a continuación. Bueno, ya desde el punto de vista de, uno va a definir el procesamiento, el beneficio mineral correspondiente a una mena de uranio, pues entonces es como siempre, como lo hemos hablado siempre, como lo hemos discutido siempre, como lo hacemos en beneficios minerales, en procesamiento de minerales, y es que hay una serie de, digamos, de consideraciones que son importantes tener en cuenta acá. Listo, ya no solamente es el hecho de tener un tipo de mineral, sino que adicionalmente hay una serie de condiciones que tener en cuenta. En otras palabras, aquí no hay recetas de cocina, ¿cierto? No, usted hay que hacer esto y después esto, no. Hay una serie de consideraciones, primero de todo, pues la composición mineralógica y química y mineralógica, que hacen que el mineral tenga interés, pero también la ganga, o sea, el mineral acompañante. Eso es clave. Obviamente hay que determinar el tamaño de partícula, las condiciones bajo las cuales se encuentran los granos, para determinar tamaño de liberación. Es fundamental para usted determinar, bueno, a qué condiciones va a desarrollar la reducción de tamaño. Y cuáles son las estructuras presentes, ¿cierto? Esas estructuras presentes, que son óxidos, silicatos, fosfatos, vanadatos. Si hay calcio, ya lo decíamos, que es un tema fundamental. Y claro, pues la génesis del depósito es muy importante en términos de determinar si estamos hablando de un tipo de origen u otro. Además, el tipo de roca, porque por ejemplo, los minerales de uranio en algunos casos están acompañadas con rocas muy porosas y eso va a ser fundamental a la hora de estudiar el proceso de obtención, incluso la minería misma. Pues, bueno, metámonos a este mundo del procesamiento, pues ya conociendo los conceptos, ya conociendo pues los fundamentos, teniendo claro pues más o menos ese entorno en el que nos vamos a mover, vamos a ir por él, ¿no? Vamos a tratar de obtenerlo. Entonces, obviamente que en todos los procesos vamos a depender de las condiciones bajo las cuales se va a hacer el proceso. En principio, yo creo que no hay ninguna diferencia en el tratamiento de cualquier otro mineral en términos de reducción de tamaño, las clasificaciones y moliendas correspondientes y preparación. Este es un material que puede o no someterse a procesos de concentración, según sea el caso. En muchos de los procesamientos que se dan en el mundo no se hace concentración. Sin embargo, en algunos se concentra por flotación. Hay unos pruebas de flotación ahí que son interesantes. Sobre todo para la eliminación de aquellos elementos que podían ser no tanto para concentrar el mineral de uranio, sino para eliminar gangas, para eliminar elementos acompañantes que pueden estar presentes y van a afectar la lixiviación. Fundamentalmente la metalurgia extractiva. Básicamente esto es hidrometalurgia. Bien, en general entonces hacemos procesos de acomodamiento pues, en función de la condición del mineral y de la ganga, reducción de tamaños, clasificación y alcanzar el tamaño de liberación, en algunos casos flotación, lo veremos adelante para tener el material, y después la metalurgia extractiva, o sea, la mineralogía clara y después la metalurgia extractiva que fundamentalmente es hidrometalúrgica. O sea, son fundamentalmente lixiviaciones y vamos a tener lixiviaciones de dos tipos, lixiviaciones de tipo ácido y lixiviaciones de tipo básico, según sea, o pues alcalinas, según sean las condiciones bajo las cuales se va a trabajar. Y también pues, bajo las cuales se presenta el mineral, ¿cierto? ¿Qué tipo de valencia tiene? Bien, entonces, es posible y en algunos casos muy útil. Hay dos líneas bien interesantes que también se van a desarrollar y que se desarrollan, y es el tipo de minería que se utiliza, porque en algunos casos, y casi que en el 60% de la producción de uranio a nivel mundial, la lixiviación se hace in situ. Es decir, el 60% del uranio que se obtiene en el mundo se hace por lixiviación in situ. Y una buena parte adicional
se hace por lixiviación en pilas, o sea, lo que llaman heat leaching, ¿cierto? O sea, es una lixiviación en pilas donde no se requiere, y eso por el tipo de roca, cuando la roca no es muy dura, lo que se hace es que el material se extrae de la mina, se lleva a unos patios, se configuran unas pilas y allí se hace la lixiviación por goteo, fundamentalmente, y después se recoge. ¿Bien? En función del tipo de minerales se aplica una técnica u otra para garantizar que el material sea. Cuando hay elementos presentes que son consumidores de ácido, por ejemplo, cuando hay calcios, entonces lo que se hacen son oxidaciones muy fuertes, son pruebas de oxidación, y entre los oxidantes está pues, el clorato de sodio, el óxido de manganeso, hay aire, oxígeno, y el ácido de caro, que es el que se fabrica a partir de ácido sulfúrico y soda y ozono. Bueno, digamos que esta es una condición pues fundamental. Básicamente, entonces vamos a tener el material ahí, vamos a empezar unos pruebas digamos, de recuperación y procesamiento. En función del tipo de roca, minerales primarios, minerales secundarios, yo defino si voy a hacer lixiviaciones ácidas, si voy a hacer oxidaciones, o si voy a hacer lixiviaciones básicas o alcalinas, o si voy a hacer lixiviaciones de alta presión. Lixiviaciones de alta presión son aquellas que tienen dificultades para que el material se pueda disolver adecuadamente, o sea, se lixivie bien. También igual, como pasa en la minería del oro, se llaman refractarias, menas que no permiten la disolución en el agente lixiviante. Entonces ahí lo que se hace es transformar las condiciones termodinámicas, es decir, las condiciones físico-químicas que hacen que el proceso sea factible o no factible. ¿De acuerdo? Esa es como la condición más importante ahí. Bien, y pues de alguna manera, como lo decíamos en la parte anterior, es fundamental tener ahí conocer la presencia de calcios para saber si ese mineral que está haciendo reemplazamiento va a ser consumido o no va a ser consumido. ¿Qué tipo de roca tenemos? Entonces, esos son factores técnicos, ¿cierto? Factores técnicos que son mineralógicos, que son litológicos, pero también hay una serie de factores económicos, ¿cierto? Y adicionalmente factores ambientales, factores de sostenibilidad, digamos, del entorno general, que son muy importantes a tener en cuenta, porque de alguna manera podrían dar o dan utilidades o no a que el proceso pueda realizar, ¿cierto? Que los procesos sean realmente rentables y de alguna manera aplicables y desarrollables, ¿cierto? Y lo digo fundamentalmente por las lixiviaciones in situ. Las lixiviaciones in situ son lixiviaciones en las cuales se hace una perforación y se inyecta directamente el agente lixiviante al mineral del territorio, ¿cierto? Ya sabemos que eso es una técnica que produce algún nerviosismo en el entorno, pero de alguna manera pues ese es el 60% de eso tiene el país, entonces hay que considerar. Bien, ahora, pensando, digamos, ya específicamente en la lixiviación, vamos a hacer la metalurgia extractiva, y entonces la metalurgia extractiva, como todo proceso hidrometalúrgico, uno tiene que tener claro entonces qué tipo de agente lixiviante tiene, o sea, cuál es el agente que va a utilizar. Fundamentalmente la clave está en selectividad, qué tan selectivo es ese agente que va a utilizar, qué tan rápida es decir, cómo es la cinética de la lixiviación de los procesos normalmente las lixiviaciones son procesos de oxidación y acomplejamiento, ¿cierto? Es una reacción de oxidorreducción, como casi todas las reacciones químicas, es un par galvánico donde usted tiene una oxidación, una reacción catódica y una reacción anódica, y finalmente es un par galvánico que lo que genera es una reacción total, ¿cierto? Entonces, en función de la condición bajo la cual se dé esa reacción química, en términos físico-químicos, entonces uno puede determinar cuál es el parámetro que va a utilizar. Bien, el tema de las impurezas, como les decía ahí, y el tema de enriquecimiento. Y pues hay otra serie de parámetros que son operativos perdón, que son económicos, que están en función de la economía de la escala, de quién produce y qué produce. En el mundo del uranio hay una serie de grandes agrupaciones, de grandes productores que hacen que esto tenga una economía de escala. Hay un tema muy importante aquí y es el tema de después del proceso de lixiviación. Como bien lo saben, la hidrometalurgia tiene varios procesos. El primero es la disolución, que lo hacemos lixiviando, y el segundo es la purificación y la precipitación, el tercero. Entonces, la precipitación en muchos casos se hace por mezcla de líquidos iónicos y de utilización de solventes orgánicos. Entonces, ahí tenemos una serie de solventes orgánicos que hacen la precipitación, son líquidos inmiscibles
y lo que se hace fundamentalmente, casi todos ellos orgánicos, que hace que la interacción con el entorno sea muy amigable, porque son productos que se desagregan y se desarman fácilmente. Ah, ojo, aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta, el uranio está amarrado. Está amarrado significa que está formando óxidos, silicatos, está formando vanadatos, fosfatos, está pegado con el calcio. Por lo tanto, la explotación de menas de uranio hasta este momento, es decir, la minería, el procesamiento de mineral y la metalurgia extractiva no tienen problemas de radioactividad, ¿de acuerdo? No hemos soltado el uranio, es decir, lo tenemos amarrado. El producto que tenemos aquí es el que vamos a tener aquí, un producto que está ligado químicamente, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Una de las preguntas que siempre surgen es, bueno, ¿qué tan peligroso es trabajar en una mina de uranio? Pues es como trabajar en una mina de oro, ¿cierto? ¿Qué tan peligroso es trabajar en una mina, en una planta de procesamiento de uranio? Pues es tan peligroso como trabajar en una planta de procesamiento de cobre. Es decir, no se trata de dificultades. Obviamente hay una serie digamos, de protocolos de seguridad que hay que manejar. Bueno, entonces, digamos, estamos ahí, vamos a ir preparando el mineral, vamos a ir preparando las condiciones bajo las cuales el material hay que enriquecerlo. Entonces, lo que llaman el upgrading es cómo vamos a enriquecer estos minerales que de alguna manera tienen baja ley, para que los procesos de lixiviación que se hagan a continuación sean rentables, ¿de acuerdo? Hay presencia en algunos casos de oro. O sea, recuerden que el oro es un metal que se mueve muy fácilmente y está asociado a muchos tipos de depósitos, y algunos depósitos están ahí presentes. Entonces, en algunos casos es importante liberarlo, entonces es importante liberar. Cuando uno hace un proceso de cianuración para obtener oro, básicamente lo que está haciendo es un proceso de oxidación. Primero oxida el oro y después el cianuro lo acompleja. Esto es muy importante precisamente porque cuando usted oxida el oro, oxida el uranio. ¿De acuerdo? Y ese proceso de recuperación de oxidación de uranio genera un upgrading, o sea, genera un enriquecimiento de la mena, y eso es muy importante. Y esto se busca precisamente porque yo lo que quiero es mejorar mi selectividad. O sea, yo todo esto lo que estoy haciendo, estoy preparando el mineral para que cuando haga la lixiviación lo tenga en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Entonces voy quitándole elementos, voy quitándole metales, voy quitándole acompañantes para que cuando yo lleve propiamente la lixiviación sea mucho más eficiente ese proceso. ¿Listo? Entonces, pues, lo que decíamos, entonces una de las líneas, por ejemplo, cuando tenemos baja ley, otra de las formas de tener baja ley, es no llevar el material a planta, no llevar el material a planta, sino a los patios, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es lixiviaciones heap leaching, lixiviaciones en pilas, que básicamente entonces uno lo que permite es que con lenta cinética, una cinética realmente baja, se hace unos procesos de acomodamiento y, digamos, de enriquecimiento. Tenemos un poco pues de tecnología que está dispuesta para este material. Bueno, y el caso de, digamos, un poco de acomodar y preparar aquellos minerales de alta ley, es simplemente cuando tenemos más ley, normalmente hay más presencia de calcio. ¿Listo? Entonces, si hay presencia de calcio, es un producto que hay que retirar. Entonces, digamos, la preparación de los minerales de uranio de alta ley, esa característica va enfocada fundamentalmente a eliminar la presencia de iones de calcio, que van a ser consumidores fundamentalmente de los materiales que me interesan. Entonces pensemos en la lixiviación. Bueno, ya tenemos entonces un poco la estructura de la extracción de mineral, la preparación del mineral, la concentración del mineral. Ahora vámonos para la metalurgia extractiva. Fundamentalmente, como les decía, procesos hidrometalúrgicos. Esos procesos hidrometalúrgicos son fundamentalmente lixiviaciones. Recuerden, la hidrometalurgia tiene procesos de lixiviación, procesos de depuración o de limpieza y procesos de precipitación, que después lo que se hace es que se acompañan igualmente con otro tipo de procesos de depuración adicional. Bien, entonces tenemos, digamos, la lixiviación clásica, la más fuerte, la más potente, que es la lixiviación ácida, que básicamente lo que hace
en general es utilizar ácido sulfúrico acompañada de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, fundamentalmente. Eso es de lo que se trata. Los productos de ácido sulfúrico, perdón, cuando utilizas antilisillante de ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es como un cañón, ¿cierto? Es como un cañón, o es como una bala que barre con todo, pero así como disuelve, así de la misma manera como disuelve el uranio, o como hace los fuegos de lixiviación de uranio, disuelve todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es un genérico, como cuando uno está tomando antibióticos, y lo digo personalmente, que estoy en este momento. Usted cuando tiene una bacteria que no saben cuál es, le dan un genérico. Le dan un genérico es aquel antibiótico que va y le pega a un espectro muy amplio de bacterias. Pero cuando usted ya sabe cuál es la bacteria y qué características tiene la bacteria, usted tiene que ir por un reactivo que sea capaz de atacar esa bacteria. Y lo mismo pasa en la metalurgia. Yo necesito un reactivo, un agente lixiviante que vaya directamente enfocado a la disolución de ese mineral, de ese metal, natural. Esa es la lixiviación ácida, que digamos que es la más general, la más común, cuando los minerales son más fáciles. Está digamos que en contraposición está la lixiviación alcalina, que es de alguna manera la que se utiliza cuando usted tiene elementos que consumen el ácido, ¿cierto? O sea, es como en el oro cuando usted tiene elementos cianicidas que le consumen el cianuro. Aquí se le consumen el ácido, entonces para evitar eso hay que tratar de desarrollar otro tipo de materiales. Entonces lo que se genera fundamentalmente es productos que no compitan, ¿cierto? Entonces si yo a una mena que tiene productos carbonato de calcio, por ejemplo, le aplico ácido, entonces él prefiere disolver el ácido a disolver el uranio. Entonces por eso hace que sea más... Bueno, un poco así de manera general, ¿cierto? Un poco general, aquí tenemos las instalaciones en dos tipos de procesos. Lo que es el procesamiento de minerales, la mineral processing que llaman, el procesamiento de minerales, la lixiviación que puede ser ácida o que puede ser básica, y la segunda parte del proceso hidrometalúrgico, pues segunda o tercera, según sea pues, el caso, que es la separación de sólido líquido, que es la precipitación del producto. Y ese producto que ven ahí, al final, este es el que se conoce como la yellow cake o la torta amarilla. Ese es el producto de una planta de procesamiento de minerales de uranio, el yellow cake. Esta torta amarilla es el producto que yo voy a llevar a la industria de fabricación de producción de energía, ¿cierto? Donde voy a hacer la desintegración. Hasta este punto no tengo problemas de refractariedad, perdón, de radioactividad. Hasta este punto. De aquí para adelante, sí, porque es que es donde voy a liberar los radioisótopos, que es lo que sigue a continuación, ¿cierto? Nosotros no, nosotros vamos en función del tipo de mineral, vamos a llegar aquí, que esto es lo que nosotros hacemos como metalurgistas. O sea, la metalurgia extractiva nos lleva hasta aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ya un poco con detalle cómo serían los procesos de preparación de metalúrgica de mineral de uranio en general. Pues básicamente esto es un genérico, ¿cierto? Uno va a preparar el mineral, va a eliminar los residuos y va a enriquecer uranio. Ese es el objetivo, ¿no? El mineral que sale de la mina, pues hace un proceso de lixiviación, separación sólido-líquido, hace la precipitación, ¿cierto? Y la depuración, y ya hace la obtención del yellow cake, pues de la torta amarilla, que es la pasta amarilla, la torta amarilla o el pastel amarillo. Bueno, ahí la literatura lo relata de varias formas. Miremoslo aquí de manera muy general, según tengamos los diferentes tipos de mineral, ¿cierto? Por ejemplo, una mineralogía simple, una mineralogía sencilla, una mineralogía que no tiene complicaciones, que además tiene bajo contenido de uranio. Básicamente lo que se hace es una lixiviación convencional con ácido sulfúrico, es una lixiviación ácida, se hace una separación sólido-líquido, se hace un intercambio iónico fundamentalmente para generar la limpieza, para generar digamos, la depuración del mineral, y después se precipita. Y se precipita utilizando diferentes agentes, ¿cierto? Obviamente amoníaco y peróxido. ¿Por qué? Porque necesita un agente oxidante. Y después, seco y calcino. Digamos, ahí entra un poquito la parte piro, pero ya pues, a depurar y a lirar. Esta es mire, relativamente muy sencillo, ¿cierto? Ahora, empecemos a meter un poquito más de complejidad, ¿cierto? Aunque el mineral sea pues complejo, de poco contenido, de bajo grado, de bajo nivel, de bajo contenido de mineral, de baja mena,
pero complejo, cuando digo complejo es que ya entonces ya no es solamente el óxido, sino que tiene un vanato, fosfato, tiene un silicato, entonces uno puede utilizar bueno, y sin presencia de calcio. Entonces ahí lo que uno puede tener una lixiviación con la gente tradicional, la gente genérico que es ácido sulfúrico, pero aquí hay que empezar a oxidar, ¿listo? Hay que hacer una oxidación, hacer la precipitación. Y aquí empiezan a aparecer las condiciones indistintas porque es que mientras más complejo tiene más presencia de otro elemento. Entonces aquí vamos a recuperar los metales base y fundamentalmente es extracción por solventes. Aquí se puede hacer extracción por solventes o líquidos iónicos. Cualquiera de los dos métodos son importantes, se pueden utilizar y los dos son muy comunes. Y aquí aparecen sobre todo los otros elementos acompañantes de radiactividad. Torio, renio, radio, bueno, de alguna manera están ahí. Y en alguna, pues dependiendo de la mena, pues obviamente, ¿cierto? Esta extracción con solventes lo que me hace es me permite la precipitación, o sea, yo genero dos líquidos que son insolubles, perdón, inmiscibles, y hago la precipitación. Lo mismo, secado y calcinación, y torta amarilla. Si aumentamos la complejidad y aumentamos el grado, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es una oxidación fuerte. La oxidación fuerte es la primera etapa. Esa primera etapa es oxidar fuertemente y después lixiviar la presión. O sea, se aumenta la presión. Cuando digo aumentar la presión es de 1 o 1.5 atmósferas, en algunos casos hasta 2 atmósferas que se puede generar. Son reactores que tienen un poco más de tecnología. Se hace la lixiviación y después la separación sólido-líquido, la recuperación de metales, que es básicamente similar a la que vimos en el caso anterior, los minerales acompañantes, extracción por solventes y los subproductos que se pueden estar presentando, e igualmente precipitación, secado y calcinación para obtener la torta amarilla. Bueno, y en el caso de tener fundamentalmente minerales que consumen ácido, como por ejemplo calcio, que ya lo veíamos ahora, magnesio también en algunos casos, aunque el magnesio no es tan móvil como lo es el calcio, entonces ahí lo que hacemos es una lixiviación alcalina, es más sencilla, es más fácil, es más suave, pero obviamente tiene que controlar los pHs, porque ese control de pH puede tener alguna dificultad. Entonces, lixiviación alcalina y lo demás igual. Digamos que eso es un poco pues el tema. Hay muchos sistemas, muchos diagramas de flujo, muchos flow sheets que llaman, puede ser, en función de lo que sea, pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? El material de la mina, usted tiene la mena, los flujos de reducción de tamaño, digamos que los espesadores, pues, después de la molienda hace espesamiento, en algunos casos si es necesario flotación, se hace la lixiviación, listo, en función de cómo yo tenga las condiciones, puede ser ácida o básica, fundamentalmente, y básicamente lo mismo, ¿cierto? Separación de sólidos y después la clarificación del agente desordenante. Los sólidos se van para tratamiento de colas, y el licor, que es la solución, el licor enriquecido, que es lo que llamamos la solución enriquecida, el licor, la solución pregnant, la pregnant solution que llaman, otros dicen la solución preñada, pero hay muchas formas de presentarlo por la literatura, y hacemos los procesos de depuración, fundamentalmente de enriquecimiento, y obtener el yellow cake, que es el producto final que estamos teniendo. Pero todos son muy parecidos, todos los métodos muy parecidos, en función de si yo tengo lixiviación ácida o lixiviación alcalina. Digamos que esto es el concreto. Esquema típico, que básicamente lo que estamos planteando es lo mismo, el material que viene de la mina, trituración, clasificación, molienda, y la molienda con clasificación. Aquí hay una preparación en términos de, digamos, de alguna manera hacer el espesador, tener el material que se va a separar después de la molienda, a la lixiviación, por ejemplo, en el caso de esta, que es una lixiviación alcalina, uno lo que tiene aquí fundamentalmente es un licor, la pregnant solution, ¿cierto? Hace una decantación contracorriente, el sólido se va para almacenamientos, el líquido lo llevo a clarificación por intercambios iónicos, precipito fundamentalmente el uranio y después separo los otros elementos, los subproductos, los metales base que estén presentes. Hago todo el proceso de filtración. Aquí se utilizan agentes químicos en algunos casos como diurinato de sodio y después hace todo digamos, la obtención de la torta, filtra seca y en algún caso calcina para obtener el yellow cake. Esto es un poco. No, veamos específicamente entonces las condiciones bajo las cuales se hace la lixiviación. ¿Cuánto tengo ya de tiempo aquí? Ya, bueno, tengo un montón de tiempo ya. Veamos pues, la lixiviación en función de eso. Entonces, digamos que los materiales más típicos, o digamos lo más común es la lixiviación ácida, que de alguna forma permite pues el mineral que está en función de tener óxidos, es decir, sencillo, no tiene mucha complejidad,
se inyecta ácido sulfúrico y se forma una solución de un sulfato de uranio, ¿no? Básicamente es un sulfato. El sulfato, pues, es soluble, porque el uranio más, acuerden que tenemos aquí uranio más 4, uranio más 6, el uranio más 6 es soluble, entonces en ese sentido uno puede tener ahí la posibilidad de formar esa especie, y esto que queda aquí queda en solución, y esta es la pregnant solution, pues la solución cargada de licor. Bien, básicamente, como les decía, pues en principio esto depende del pues, tipo de mineral de acompañantes. Esto ya es un proceso de oxidación, la oxidación, básicamente, oxidantes fuertes como peróxidos, dióxido de manganeso en general. ¿Qué tipo de metales aparecen aquí? Aparece hierro, aparece aluminio, magnesio, calcio, vanadio, molibdeno, cobre. Digamos que son elementos bastante comunes ahí. Bueno, lo que decíamos, aquí tenemos el uranio hexavalente y el uranio tetravalente. Entonces, básicamente lo que uno hace es pues, buscar la manera en que el uranio vaya y migre a titanio hexavalente, porque es el que es soluble, ¿cierto? Y eso lo hace uno con agitación y con tiempos de permanencia. Es decir, es más estable el uranio hexavalente que el uranio tetravalente, y por eso entonces con los pobres de lixiviación se pueden hacer. Por eso es que la lixiviación in situ es incluso tan exitosa, porque lo que hace fundamentalmente es que los tiempos son muy lentos, ¿cierto? Obviamente que las condiciones de la vena lo permitan y permitan estar ahí. Bien, bueno, entonces, bueno, la presencia del tetravalente es más refractario, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es garantizar la oxidación. Por eso les decía ahora que si usted está trabajando en una planta donde tienen tanques agitados, pues la oxidación, la presencia de agentes oxidantes, hace que el tetravalente se vuelva hexavalente y permita que la reacción funcione más. Eso obviamente que funciona con uranio y funciona con los demás elementos que hay ahí, porque miren que lo que les decía ahora acá, que si yo tengo hierro, es muy común tener hematitas, ¿cierto? Pero las hematitas, usted las puede volver pustitas, o sea, el hierro más 3 se puede convertir en hierro más 2, todo eso va moviendo. Hay mucha movilidad de las especies químicas ahí. Bueno, entonces de alguna manera es posible que uno, pues, cuando está haciendo la lixiviación, no pueda controlar una serie de factores que hay ahí por la presencia. Eso es una sopa química, o sea, lo que tenemos ahí es una presencia muy interesante de elementos, porque como bien lo sabemos, uno no se encuentra los metales puros, sino que tiene que es jugar con ellos. Ahora, lo importante aquí no es, eso no es un problema, porque casi todas las menas tienen una combinación de elementos. La pregunta es, ¿cómo soy capaz de ser selectivo? ¿Cómo soy capaz de tomar los iones que no me interesan y agruparlos de tal manera que yo los pueda separar a otro lado? ¿Cómo puedo hacer las oxidaciones selectivas para que el uranio más 4 se vuelva uranio más 6 y pueda disolver más fácilmente? Pero que no sea, que esa cinética de reacción me permita que lo logre con el uranio, pero no lo logre o no lo lleve a obtener el hierro, o no me lleve, o que no tenga otra condición, ¿cierto? Ni con el manganeso ayuda mucho en este tipo de actividades. Bien, el hierro es un problema. El hierro es un problema porque el hierro, digamos, es un genérico y está en todo lado, entonces hay que tener pues mucho control del tema. Bueno, y en términos de la lixiviación básica o la lixiviación alcalina, pues entonces, como le decíamos, aquellos materiales que tienen presencia de calcio por ahí en su existencia, básicamente uno lo que hace es una condición de carbonato de sodio, es el elemento más genérico para trabajar ahí. Carbonato de sodio, hay carbonato de amonio también. Es la lixiviación. Aunque es muy agresiva en algunos casos, pero la cinética es menor, la constante de velocidad de la reacción es menor, entonces usted le tiene que ayudar, hay que ayudarle para lograr vencer la barrera de la energía de activación, y eso se hace a través digamos, de oxidantes poderosos, ¿cierto? Entonces eso es básicamente. Aquí hay minerales igual, lo que pasa es que los minerales acompañantes de las menas básicamente son calcios, o sea, los calcios están ahí presentes, pero también elementos muy típicos como el vanadio están ahí presentes. Bien, ahora, ¿qué pasa con la lixiviación alcalina? Que desde el punto de vista tecnológico es más riguroso, más exigente, pide más, ¿cierto? De alguna manera, desde el punto de vista cinético, cuando uno estudia la cinética de la reacción, tiene que entender que siempre en una reacción hay unos controles que llamamos controles difusionales y hay unos controles que llamamos controles químicos. ¿Listo? Aquí existen los dos, ¿cierto? Sobre todo en las alcalinas, en las lixiviaciones alcalinas, el control fundamentalmente, quizás no sea difusional, porque usted puede, según el tipo de roca, usted puede llegar el agente lixiviante hasta el mineral. Lo que pasa es que
ante la presencia de los elementos presentes, ante la presencia de elementos que están ahí en la mineralogía de la roca, entonces eso se convierte en una barrera química. Entonces hay un control químico, sobre todo cuando tenemos presencia de estos metales consumidores de calcio. Y cuando tenemos elementos de calcio, el más común es el uranio tetravalente, que es el menos soluble, el que le cuesta más solubilizarse, porque entonces ahí la dificultad está fundamentalmente en vencer la barrera del control, el control químico, o sea, que la cinética permita romper la barrera de esa reactividad, de esa reacción, que llegue al frente de explotación, que llegue al frente de reacción y que sea capaz de oxidar de tal manera. Por eso necesita un oxidante poderoso para que el titanio, pero el uranio más 4 se convierta en uranio más 6. Digamos que eso es, pues, en resumen, lo que queremos que pase ahí, ¿cierto? Bien. Hay que tener un control importante de pH porque, bueno, ya lo veremos más aquí lo vemos. Este es el diagrama de Purvé. El diagrama de Purvé es clave para determinar entonces las fases que yo estoy logrando, porque usted tiene que controlar pHs, ¿cierto? Entonces, en estructuras de uranio, pues sencillo, usted pues, mire que el rango de pH no es sensible, pero si usted aumenta el potencial, entonces empieza a cambiar las condiciones de pH. Entonces hay que estar definiendo cuál es el pH en el que usted quiere trabajar para definir cuál es la fase que quiere lograr. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que determinar ese diagrama, hay que tenerlo controlado, hay que conocerlo para determinar cuál es la fase que usted está generando, y esta fundamentalmente a pHs altos, bueno, a todos los pHs, pero a pHs altos hay que tener mucho control del material. Bien, aquí hay dos puntos que me parece que vale la pena tener en cuenta, y es el tema de pues, la lixiviación in situ, es un tema clave aquí. Y sobre todo porque, como les decía ahora, casi el 60% de la producción mundial de uranio hoy es a través de lixiviación in situ. Lixiviación in situ es una cosa como ya lo conocemos bien, ¿cierto? Lo que sabemos que es así. Usted lo que hace son unos pozos, normalmente son una lixiviación in situ forzada, donde usted lo que hace es un pozo de inyección y un pozo de recuperación o un pozo de producción. O sea, usted inyecta por un pozo y usted recupera por otro pozo. Entonces, clave ahí, clave. El tipo de litología, o sea, ¿cuál es la litología con la que usted está trabajando? ¿Cierto? Segundo, que el material, la mena de uranio, esté en un lecho que sea poroso, pero además de eso, que esté acompañado de lechos no porosos, como no permeables, impermeables, como son los lechos de las arcillas. Las arcillas son absolutamente impermeables, entonces la impermeabilidad de las arcillas no permite que haya fluencia del reactivo hacia otras partes de la roca. Entonces se perfora el pozo y mediante bombeo se hace la disolución in situ. Es decir, el agente lixivante se inyecta en función de la mineralogía. Aquí valen las dos lixiviaciones, la lixiviación ácida y la lixiviación básica. El oxidante en algunos casos se inyecta. Lo que pasa es que como esta cinética de reacción es más lenta, entonces da la posibilidad de que aquí mismo, en la capa de mineralizada, se dé la oxidación misma porque hay posibilidad de intercambio con el oxígeno. Esa es la lixiviación in situ. Obviamente que eso no se puede, sino donde se puede. O sea, que se cumplan las condiciones para que eso pase. Clave, impermeabilidad de los estratos. ¿Listo? Para evitar fugas y para evitar dificultades. Esos pozos hay que revestirlos, y esos pozos, sobre todo, pues normalmente usted tiene eso. En Estados Unidos es muy común. Australia es un gran productor, y pues todos estos países que hablamos ahora, no tanto los de África, pero los de Asia sí. Uzbekistán, Kazajistán, que son los principales productores mundiales, ellos hacen lixiviación in situ. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Bueno, y está la lixiviación, el bleaching, que es la lixiviación en pilas, que básicamente consiste, entonces, el material se extrae fundamentalmente por minería cielo abierto. Y cuando tenemos bajo nivel o tenemos bajo enriquecimiento, menas de bajo tenor, entonces normalmente lo que se hace es una construcción de pilas. Y esas pilas, lo que se hace es que se someten a goteo, garantizando una infiltración. Aquí igualmente hay una cinética lenta, y después se recogen en una piscina de sedimentación los productos. Hay otra serie de acompañamientos, tanto a la lixiviación in situ como a la lixiviación en pilas,
que tiene que ver con la lixiviación bacteriana. Es decir, se agregan, sobre todo en la lixiviación en Gilliching, en filas, que se agrega procesos biolixiviaciones, biooxidaciones, sobre todo cuando se hace lixiviación in situ, se agregan bacterias porque las bacterias que tienen una cinética baja, la cinética es baja relativamente, entonces ellas lo que hacen fundamentalmente es una oxidación, sobre todo aquellos uranios tetravalentes, entonces digamos que es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, desde el punto de vista entonces, en el tema de lixiviación in situ, como les decía, a 2019 teníamos casi el 57%, o sea, cercano al 60% de producción de uranio bajo este tipo, que básicamente es muy eficiente, sobre todo porque las operaciones se reducen de manera considerable. Bien, bueno, un poco cuando tenemos minerales de baja ley, entonces, pues, lo que se hace es un trabajo, pues, lo que les decía ahora, se hace el biolixiviación, o sea, la lixiviación, la inyección del agente lixiviante se acompaña en muchos casos con la adición o la inyección de bacterias que generan una condición bien interesante para el material. E incluso, pues, en algunos casos, la recuperación. Bueno, en general, pues, de alguna manera, la parte bio, muy importante desde el punto de vista operativo, tiene ventajas, tiene desventajas, tiene ventajas fundamentalmente porque los consumos de agentes lixiviantes se reducen de manera importante. Ya los manejos, sobre todo cuando usted tiene alta refractariedad, manejar presión es muy complicado. O sea, elevar la temperatura, elevar la presión, son condiciones termodinámicas difíciles de manejar, entonces cuando usted cambia las condiciones de lixiviación, se le enreda y se le complica tecnológicamente, incluso le encarece el proceso. Entonces, esto ayuda. Problemas, sí, claro, también los tiene, sobre todo porque tiene una baja cinética. Bien. Bueno, un poco pues cada vez más, estos son temas, los tipos de bacterias que se suelen utilizar para determinar los procesos, sobre todo aquí más que una biolixiviación, es una bioxidación, lo que se hace fundamentalmente en este tipo de materiales. Bien. Bueno, un poco las condiciones, tampoco me voy a tener mucho aquí porque este es un tema que tiene que ver pues, más con el mundo bio, pero bueno, Xiomara, ¿cuánto tiempo voy a hablar? Porque ya son las 5 de la tarde, yo puedo hablar aquí 2 horas, pero yo no sé cuánto hablar. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, me para enseguida. Yo lo que voy a hacer es que, más que hasta el momento, vamos solamente en la lixiviación, ¿cierto? O sea, vamos lixiviando, estamos haciendo la disolución, que es la primera etapa de un proceso hidrometalúrgico. Entonces, yo lo que tengo fundamentalmente en una lixiviación, y a mí lo que me interesa de la lixiviación es el licor, es decir, la solución cargada, la pregnant solution que llaman, la pregnant leach solution también la llaman. Entonces, en función de eso, yo tengo que hacer todo el proceso ya de depuración, o sea, tenemos que garantizar que lo que va a obtener es una torta amarilla correcta que me pueda servir para mi proceso de generación de energía o para mis procesos, digamos, de aplicación en medicina, en la industria alimenticia, en la industria electrónica, bueno. Entonces, básicamente, de lo que vamos a hacer es procesos de depuración por intercambios iónicos. Esos intercambios iónicos se pueden hacer con sólidos, con líquidos iónicos, perdón, y después la extracción por solventes, que básicamente lo que hace es ir acomplejando, lo que está haciendo es que empieza a acomplejar todos los elementos químicos presentes en la solución. Recuerde que estamos en solución. Ahora, antes del proceso siguiente, lo que va a hacer es fundamentalmente hacer una separación sólido-líquido, entonces tengo que precipitar, y es el proceso que se hace a continuación. Entonces, mirando los procesos de depuración, de limpieza, el primer tema es el tema de intercambio iónico, la extracción por solventes, por líquidos iónicos. Como les decían ahora, hace un momento, uno lo que hace son líquidos inmiscibles, entonces utiliza una serie de, digamos, de resinas que lo que hacen es generar una composición orgánica a la muestra. Entonces, usted pone la solución cargada, el licor, en presencia de este tipo de resinas, y esas resinas empiezan a través de la superficie intercambiaciones con la solución enriquecida
y se le van robando el uranio, el uranio se va separando, entonces al final de cuentas me va a quedar un producto que empieza a eliminar todos los materiales que no me interesen. Entonces, ahí tengo que utilizar no solamente la resina específica, sino también algunos catalizadores que ayudan al proceso. Los pruebas de intercambio iónico utilizan una serie de resinas muy especializadas, pero básicamente esto es un proceso igual de intercambio catiónico que puede funcionar como si fuera como un concentrador, fundamentalmente, ¿cierto? Igualmente otro proceso. Bueno, aquí tenemos pues algunas instalaciones presentes. Estas instalaciones son en Kazajistán. Bueno, entonces ya tenemos de alguna manera el material depurado. El material está depurado y lo que se va a hacer ahora es una separación sólido-líquido, que entonces lo que se pretende fundamentalmente es la precipitación, y la precipitación se hace por cementación. Básicamente, entonces lo que se hace es, la cementación lo que hace es agregar un elemento, elementos que pueden intercambiar con la resina. Recuerde que vengo de un proceso de extracción por solventes, eliminando los materiales que no me interesan, y lo que estoy haciendo aquí fundamentalmente es entonces generar un proceso en el que ya el material libre de los elementos contaminantes, entonces soy capaz de empezar a generar precipitación. ¿Y cómo la genero? Colocando un metal base. Ese metal base lo que está haciendo es el mismo uranio mismo, él ayuda a que se precipiten los elementos. Listo. Básicamente, entonces, lo que tenemos ahí es, en función de la precipitación, y tanto la separación por solventes, los líquidos iónicos y la precipitación misma están en función del tipo de lixiviación que haya hecho. Si es una lixiviación alcalina o si es una lixiviación ácida. Bueno, como que un poco pues el tema, las condiciones bajo las cuales se hacen los procesos. Listo, entonces hacemos la condición siempre de buscar condiciones EH, pH, el por B que va a mostrar, y el metal de precipitación. Bueno, esto es un poco pues las condiciones operativas. Yo creo que aquí está la parte del tema. Un poco las resinas que también se utilizan para el proceso. ¿Qué tipo de esas resinas condiciones tienen? Como pues podemos ver, son estructuras orgánicas, estructuras orgánicas que rápidamente atrapan metales, pero igualmente se pueden degradar fácilmente a la hora de realizar el proceso. Hay lo que llaman los procesos muy parecidos a los que se hacen con el carbón activado cuando uno está recuperando el oro, que uno lo que hace es generar una solución enriquecida, precipita sobre la resina o precipita el material aparte, y después hace un proceso como una electrólisis, donde lo que se hace fundamentalmente es un proceso que se llama elusión, ¿cierto? La elusión es, digamos, una separación selectiva del material. Bien, digamos que eso es un poco el proceso. Ya uno entonces, teniendo el proceso de elusión, utiliza ya lo que son los productos de extracción, como aminas fundamentalmente, y que tienen el concepto fundamentalmente de ser selectivos con metales de uranio. Bueno, como vemos aquí, los productos son muy orgánicos y que de alguna manera reaccionan fácilmente. Bueno, y una vez que el material está digamos, precipitado, tiene una separación sólido-líquido, ese líquido que genera, ya sea el líquido ácido o el líquido básico que se genera. Acuérdense que yo ya saqué la resina, me queda el líquido ácido, el líquido básico, porque precipité el uranio, básicamente como óxido U8. Entonces el material, ese material líquido se recircula normalmente. O sea, normalmente lo que hace es se vuelve a enriquecer, se ajusta a la composición y se vuelve otra vez al sistema para reinyectarlo, ya sea in situ o en planta, y la precipitación del sólido se lleva a un proceso sobre todo de filtración por filtro prensa. Y en ese filtro prensa pues se hace una limpieza del material, que es lo que llamamos el decapado. El decapado se utiliza fundamentalmente con algunos modificadores de superficie, lavados, fundamentalmente lavado, sobre todo porque puedan tener sales solubles, algunas sales presentes. Esas sales presentes lo que hacen es que se lavan con agua, fundamentalmente, con algún modificador de tensión superficial. ¿Sí? Bueno, y pues de alguna manera la serie digamos, de las características del producto que yo voy a producir. Aquí entonces, digamos que la industria lo que pide fundamentalmente es un producto en función pues, de la aplicación, pero mire que
básicamente yo lo que quiero es una torta amarilla clara, limpia, limpia de todo tipo de subproductos y de contaminantes, porque cualquier aplicación, o perdón, cualquier presencia de un elemento adicional puede frenar el proceso posterior, que es el de la generación de radioisótopos. Es muy sensible, por eso este producto, pues de alguna manera, tiene que tener un control de calidad muy alto, que es básicamente lo que se busca ahí. Después de todo este proceso, desde el proceso de limpieza, precipitación, utilizando solventes orgánicos, precipitación por solventes, líquidos iónicos, normalmente pueden quedar algunos elementos radioactivos presentes, también están ahí en una condición, y en algunos casos hierro o algún vanadio que puedan estar presentes ahí. Hay que eliminarlos fundamentalmente. Bien. Eso es básicamente lo que se pretende. Bien, productos de precipitación. Y bueno, en función, la precipitación está en función de si vengo de una solución ácida o una solución alcalina. La utilización de amoníaco es quizás el elemento más común, el peróxido de hidrógeno, otros materiales. Y bueno, una vez que tengo el material ya precipitado, pues está en la condición para garantizar que yo tengo una torta amarilla correcta. Entonces, secados fundamentalmente a baja temperatura. Y después los pruebas de eliminación de aguas, porque pueden estar presentes ahí, sobre todo para garantizar que lo que queda fundamentalmente es U3U8, que este es el producto, esta es la torta amarilla, esta es la torta amarilla. Esto es lo que se vende, y este es el punto que es la materia prima para la industria radioactiva. Tiene unas condiciones bajo las cuales se va a trabajar, unas condiciones bajo las cuales se va a utilizar. Bien. Bueno, aquí ya hay una serie de aspectos, digamos, tecnológicos, imágenes sobre lo que se hace tanto a nivel laboratorio como a nivel de planta piloto, pues las condiciones bajo las cuales se hacen la obtención de productos. Instalaciones típicas de plantas de procesamiento y algunos nuevos desarrollos. Por lo tanto, claro, una serie de retos. La industria. Colombia es un país que nosotros tenemos que aprender de esto. En Colombia tenemos que desarrollar esta industria, no la conocemos, nosotros tenemos que conocer el país, al país tenemos que explorarlo, tenemos que desarrollarlo, y ahora que estamos hablando de transición energética, mucho más, tenemos que centrarnos en esto. Entonces, claro, hay que trabajar en estas líneas, hay unas líneas pues obviamente de exploración, de conocimiento, y ya en sí misma pues de las condiciones que le permitan a uno determinar cuáles son las mejores condiciones para trabajar. Bueno, a manera de resumen, esto es lo que hicimos hoy. Pues, como les decía, no hay receta de cocina, no hay una receta de cocina. Hay una complejidad alta en términos de la mineralogía, la génesis. Eso hace que esté uno pensando siempre en cómo va a desarrollar un proceso como este, cuáles son las mejores condiciones para que el proceso sea rentable desde el punto de vista económico, social y técnico y ambiental, indudablemente, para garantizar que este proceso se pueda realizar preferentemente. Bueno, aquí hay unas referencias que utilizamos al tema y aquí estoy. Esta es mi condición. Pues si tienen alguna duda, con mucho gusto, lo que consideren que pueda contestar, aquí estoy a disposición. Voy a dejar de presentar. No sé si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, lo que consideren que se pueda responder, que se pueda ampliar, que se pueda de alguna forma aclarar. Estos son temas que siempre están disponibles y pues que no siempre no estamos del todo familiarizados, pero aquí estamos, ¿no? Pendiente. Yo voy a leer aquí, yo tengo una serie de dudas que aparecen aquí en el chat. Juan Carlos Mosquera me pregunta sobre el tipo de radiación alfa que se presenta fundamentalmente, pero la emite una vez que usted ha roto la estructura del óxido. Nosotros no lo estamos rompiendo. Bueno, me pregunta si podría mencionar algunos aspectos ambientales de la extracción y procesamiento de los minerales de uranio. Sí, pues es decir, como toda operación minera, desde el punto de vista minero,
pues tiene unas condiciones digamos, de manejo del entorno en cuanto a la extracción de la roca misma. Si es minería de superficie, pues tiene unos efectos, digamos, sobre el paisaje. En minería subterránea también se da. Y cuando se hace la extracción in situ, entonces ahí tenemos más riesgos, pues sobre todo por garantizar que la lixiviación es eficiente y que se cuenta con los estratos impermeables que evitan que el agente lixiviante se pueda perder. Desde el punto de vista de beneficios minerales, igual, siempre estamos en una planta hay polvo, hay ruido, y en una planta hay agua, entonces hay que tener control de agua, hay que entrar en el manejo del agua. De todos modos, estos son procesos hidrometalúrgicos que fundamentalmente recirculan el agua, entonces pues normalmente no hay vertidos. El manejo de uranio es bastante estricto en términos de todos los controles que se van a llevar en cuanto a lo que se está produciendo. Pero como les decía al principio, ni en la minería ni en la metalurgia, en la parte en la que estamos trabajando y incidiendo nosotros, tenemos riesgo de radiación. Bien, el uranio pueden considerar, ¿qué tenores de uranio se pueden considerar rentables? Entendiendo que depende del tipo de depósito, políticas mineras, ambientales de cada país, precios. Sí, indudablemente, pues lo que pasa es que las minas de uranio están todas por debajo del 1%. Es decir, cuando estamos hablando de productos de interés, son productos que en el caso más alto llegan al 1% de uranio equivalente, o 3 o 8, que es lo que estamos hablando. Carlos Medina pregunta, ¿los requerimientos de infraestructura tecnológica para la extracción y procesamiento de minerales de uranio son de qué tipo? Pues los requerimientos son de como cualquier minería, ¿cierto? O sea, aquí básicamente lo que tenemos es, si se va a hacer lixiviación in situ, pues tener la capacidad de perforación para fabricar, construir los pozos de inyección y los pozos de extracción. Si se va a hacer minería de superficie, pues lo necesario para un proceso de extracción, lo mismo minería subterránea. Tecnológicamente no es muy distinto, o sea, lo que tenemos aquí, como vimos en la planta usted tiene trituradoras, clasificadoras, molinos, celdas de flotación y tiene tanques agitados para hacer la lixiviación, entonces tecnológicamente no tiene más complejidades. Lo que sí puede tener de alguna manera atención es el tema correspondiente a la extracción por solventes, lo que es la precipitación, sobre todo porque hay que tener la capacidad y la condición de tener los reactores en los cuales se hace toda la extracción por solventes, los líquidos iónicos, tener acceso a las resinas. Los líquidos iónicos son reactivos costosos, entonces en algunos casos pues no se tiene posibilidad. Bien, eso me dice Carlos. Gracias, Carlos. Grecia Villamizar me dice, ¿se puede mencionar el proceso adecuado a realizar? El manejo de líquidos y sólidos productos del proceso de beneficio, el manejo de la planta de relaves, si es necesario o no. Claro que, es decir, a la palabra relaves a mí no me gusta, yo hablo de colas. Cuando estamos hablando de un proceso hidrometalúrgico, siempre se generan productos sólidos. Recuerden, a mí me interesa el licor. Es decir, si estoy haciendo una lixiviación, yo voy detrás del licor. Es decir, voy de la solución cargada, de la solución preñada. El material sólido, que se supone que ya se lixivió, ese material son las colas. Esas colas se deben depositar y hay manejo de colas en líquidos o en solución para formar una presa de colas que cada vez se utilizan menos por las dificultades que tiene, por la geotecnia que se requiere, pues por las condiciones adicionales. Y también hay manejo de colas sólidas, que es lo que se está haciendo cada vez más. Es decir, el proceso de las colas que vienen con humedad, se pasan por filtro prensa y se empacan, se acomodan. Fundamentalmente en escombreras. Estos productos no hay que hacer como los residuos radiactivos. Estos no son residuos radiactivos, es importante tener en cuenta. Estos no son residuos radiactivos. Las colas de un proceso de lixiviación de minerales de uranio van a una escombrera, ¿cierto? Y la escombrera puede estar, pues obviamente, manejada adecuadamente como cualquier escombrera. ¿Bien? Bueno, sí, entonces, en resumen, sí se requiere una planta de manejo de cola, ¿cierto? Giovanni Balcero, los saludo, muchas gracias. Dice, dos preguntas, en Colombia se tienen identificados depósitos de minerales de uranio en la zona de California, en Santander y en Berlín, en Samana Caldas. Se han hecho pruebas de lixiviación de este tipo de minerales, de estos dos depósitos, y si se tienen datos de la concentración final obtenida a fin de tener un parámetro, a tener un criterio económico, y si es verdad que resultaría futuros, y si en verdad resultaría a un futuro ser explotados y procesados. Esa es la primera pregunta. A ver, Giovanni, sí lo hemos hecho. Nosotros hicimos un ejercicio, yo hice un ejercicio personalmente
con unos minerales de la zona de California, esos minerales, pero uno queda con muchas dudas. Precisamente, yo no estuve en el depósito, entonces yo no tomé las muestras, ¿cierto? Nosotros no tenemos claridad de cómo se tomaron las muestras. Hay unas manifestaciones, lo que tenemos ahí son unas curiosidades. Ahí no tenemos un muestreo adecuado, no tenemos un muestreo constitucionario. No, ahí lo que tenemos fue un ejercicio de curiosidad, ¿cierto? En ese ejercicio de curiosidad teníamos un mineral y ese mineral pues hicimos una primera aproximación. No llegamos a obtener la yellow cake, la torta amarilla, pero pues es posible desarrollarlo. Yo no me atrevería a meterme ahí en términos, pero en términos más profundos porque no tenemos evidencias, pero yo no veo razón por las cuales en Colombia no podamos tener ese mineral de uranio. O sea, no hay una razón que me diga que no es posible obtenerlo. Nosotros tenemos unas mineralizaciones complejas, pero seguimos fallando por lo que estás diciendo. Nosotros no tenemos una caracterización importante de nuestro país. Nosotros no hemos explorado a profundidad el país, entonces nos falta eso, tenemos que conocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos falta definir, tener claridad. La exploración es punto fundamental del conocimiento. Nosotros tenemos que darle la bienvenida a la exploración. Tenemos que decir, venga, eso es bienvenido, es lo que queremos, es lo que nos va a dar el conocimiento de nuestro país. Que lo explotemos o no es otra cosa, pero la exploración es fundamental. Por eso no nos podemos poner a enredar la vida de decir que no exploremos o que no hagamos o que compliquemos la exploración. La exploración es conocer. Es la puerta de entrada a la inteligencia, el conocimiento, es lo que nosotros tenemos que determinar. Bien, la segunda pregunta que tiene Giovanni es, ¿cuáles son las características de las colas del proceso de lixiviación de uranio? Lo anterior para saber cuál sería la peligrosidad de disposición final de los mismos. Lo que te decía Giovanni, depende de la mineralización. Recuerda, cuando empezamos a estudiar este tema dijimos que me interesa tanto la mineralización del uranio como las características de las gangas, es decir, el tipo de minerales acompañantes. Los minerales acompañantes, la producción de uranio tiene producción de subproductos, byproducts, tiene un montón de subproductos que se utilizan como el vanadio, es un producto, es decir, casi todos los productores de uranio producen vanadio, es un producto que sale a comercialización. Hay minerales otros minerales de tierras raras, hay elementos de metales pesados, hay muchos elementos, como les decía, el uranio, el hecho mismo de que se estructura la presencia de uranio, se estructura a consideración de multielementos, esos son polimetálicos. Ahora, el hecho de que sea polimetálico no significa que sean malos, es de qué manera los voy a acomodar. Entonces, si yo voy a hacer una presa de colas, como les decía, la tendencia mundial actual es no tener tratamiento de piscina de colas, sino de presa de colas secas. Entonces, lo que se hacen es que se secan, se pasa por una filtroprensa, se recuperan las aguas y el material se dispone en seco. Como les decía, no es radioactivo. Muy bien, Grecia, Bill Villamizar, vuelve y me pregunta, tengo una duda, teniendo en cuenta que el uranio es un material radioactivo, ¿cuál es el tiempo de exposición máximo al que puede estar expuesto un trabajador en una mina, en una planta? Grecia, es lo que hablábamos ahora. Aquí, si bien existe pues obviamente un riesgo y existen unas condiciones para trabajar, existen unas reglamentaciones específicas. Un trabajador de una mina de uranio no tiene una reglamentación especial para trabajar. Un señor que trabaja en una mina de uranio no tiene una excepcionalidad. La gente que trabaja en Namibia, que trabaja con todas las condiciones, pues que es la mina más reciente que he podido visitar, no tienen un régimen especial. En España, en la zona de Salamanca, también están las minas de uranio, siguen abiertas, las plantas de beneficio siguen abiertas, es decir, no hay un régimen especial. Tal vez puedan trabajar unos años menos, pero no necesariamente. No sé exactamente cuántos años menos son. Bueno. Andrés Felipe Arbeláez, ¿cuál es el sector de la industria que mayor demanda uranio en el mundo? El sector de la producción de energía, fundamentalmente. De existir condiciones en Colombia, ¿cuál es el tiempo que crees que pueda dar la apertura a un proyecto minero de uranio, considerando las dificultades que hemos tenido con otros tipos de proyectos como cobre y oro? A ver, indudablemente la principal aplicación de la torta amarilla, o sea, lo que sale de un proceso metalúrgico es la torta amarilla, es materia prima para la industria de muchas industrias. La que más consume es la industria de producción de energía.
En Colombia está desarrollando, hay un grupo importante de gente viniendo trabajando en la generación de energía nuclear. Hay un grupo, como les decía, el año pasado se hizo el diplomado en la Universidad de Antioquia, este año se hizo el curso en la Universidad Nacional. Hay un grupo que está tramitando ante los senadores la ley de energía, y entre la ley de energía está la utilización de uranio. Colombia tuvo un reactor nuclear, ya no lo tiene, pero hay una idea de desarrollar la energía nuclear de manera importante. ¿Cuánto tiempo podría tardar un proyecto minero? No, pues es que mientras no tengamos exploración, estamos en cero. Entonces tenemos que desarrollar el conocimiento, tenemos que desarrollar nuestro país y podríamos plantearlo rápidamente. No, a compartir la presentación de hoy, va a quedar grabado, eso va a quedar grabado. Lo que pasa es que esto, pues, de alguna manera pertenece a la universidad y yo creo que a disposición cualquier duda que tengan con mucho gusto, las puedo aclarar. Vamos a ver las políticas del CIMES de la grabación para ver cómo queda y cómo se puede hacer el tema de compartir la presentación en función, pues, un poco pues, de las políticas de la universidad. Bueno, no tengo más preguntas aquí. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden utilizar adelante. ¿Quién levanta? ¿Alguna mano levantada? Adelante. Andrés Felipe, por favor. Adelante. No, lo siento, la levanté sin querer. Perdón. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues yo estoy muy contento porque pues el tema en Colombia empieza a hablarse. En Colombia empezamos a hablar de energía nuclear sin tanto temor. En Colombia empezamos a hablar de uranio sin temores. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Es que nosotros no tenemos que tener temores de la tabla periódica, nosotros no tenemos que tener temores de los elementos. Nosotros no somos enemigos de los elementos, ni de ninguno de ellos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad y preparación para conocerlos. Y cuando los conocemos, cómo tratarlos, cómo manejarlos. La naturaleza en sí misma no es buena ni es mala, es la naturaleza. Nosotros, pues obviamente en la minería del oro sabemos que el mercurio lo tenemos ahí aislado, ¿cierto? Pero el mercurio no es bueno ni es malo, ¿no? El mercurio es un elemento de la tabla periódica que tenemos que utilizarlo en las condiciones adecuadas para que funcione. Entonces, o que no funcione, o que funcione para ciertas líneas, ¿cierto? Pero entonces no podemos ponernos en el plan de decir que miedo al uranio. No, miedo al uranio no, que es rico conocer el uranio, porque es que tenemos que conocer nuestro entorno y ese es uno de los temas fundamentales acá. Me alegra mucho que haya Oscar. Bienvenido a todo el tema. Sí, Osvaldo, Oscar. Sí, adelante. Oscar, no, qué interesante la propuesta o la conferencia que nos das, porque nos saca un poco del marco de los minerales tradicionales que siempre escuchamos en la facultad y en la universidad y aquí en Colombia, y también a nuestros asistentes hoy a la charla en la conmemoración de estos 40 años de CIMES, que la minería sobrepasa y Se te está cortando, Osvaldo. Minerales que fuera del carbón y del oro están fijados, digamos, en la institucionalidad colombiana. Creo que hay que hacer desarrollos en este tipo de minerales. Aló. Ahí mejor, se te estaba cortando. Adelante. Sí, adelante. Aló, no sé si escuchas ahí, Oscar. Sí, no. Sí. Creo que avanzar en el tema de la metalurgia y de la minería de minerales no tradicionales, donde yo creo que somos muy fuertes y podemos avanzar bastante. Yo creo que lo que tú dices respecto al uranio y en el campo ahora de la transformación energética es muy importante y bien lo dices, no hay que tener miedo, simplemente lo que hay es que tener buenas técnicas minerometalúrgicas para poder procesar estos materiales y participar en una canasta energética mundial diferente. Cuando se habla de transformación energética, realmente no es un invento de hoy, se está haciendo transformación energética desde que el hombre inventó el fuego. Entonces, no nos dejemos engañar un poco por la
sabiduría de algunos políticos que quieren mostrarnos dentro de un campo de novedad que estamos haciendo transformación, pero la hemos estado haciendo prácticamente desde que inventamos el fuego. Entonces creo que la energía nuclear y toda la fuerza, digamos, de estos elementos radioactivos no los hemos aprovechado en su debida magnitud, y esta es una oportunidad para mirarlo desde una perspectiva dentro de un concierto moderno energético. Muchas gracias, Oscar, por la colaboración, y los esperamos para la próxima sesión de la conmemoración de los 40 años de Siemens. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, Xiomara, puedes dejar de grabar. Quiero dar el agradecimiento a todos. Creo que teníamos no sé cuántas personas, había como 50 y pico personas conectadas. Muchas gracias a todos. Yo creo que la idea es divulgar. Siempre bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros queremos, de alguna manera, estar siempre al servicio del país, y es lo que queremos desarrollar siempre. A todos, muchas gracias y mejores deseos. Siempre bienvenidos por acá. Gracias. Gracias a todos por la asistencia y los esperamos en la próxima sesión dentro de un mes. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias. Encantado, gracias. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Chao, Johan. Está bien. Gracias, profe. Chao, Valeria. Gracias.